lo que me pidieron que comentara a partir pues de esta responsabilidad que tengo en el gobierno federal es un poco presentarles una serie de reflexiones en torno a los grandes desafíos que tenemos, que ya escuchábamos al doctor Castanero cómo sigue siendo un tema rezagado la atención de la salud mental en el país, en todos los sentidos, pero también la importancia de que el gremio, con todos sus avances, como lo vamos a ver, empiece también a cambiar su visión de la problemática y de la problemática diversa, por ejemplo, este enorme aporte de pensar que nosotros debemos de estar en todos los hospitales generales precisamente atendiendo la patología del paciente, no psiquiátrico, sino del paciente que tiene una comorbilidad y esa comorbilidad se convierte en determinante en el curso de evolución, desenlace de su salud en lo personal, en cardiología y demás. Y cómo acá vamos a hablar de la psiquiatría comunitaria, de este otro grupo de los enfermos mentales graves y cómo hay necesidad de cambiar algunas concepciones. Un poco de evolución histórica, así nos vamos a ir muy rápido, tenemos nada más 10 minutos para presentarles. Hasta de los objetivos, por ejemplo, clínicos en la esquizofrenia durante todo el siglo XIX y parte del XX, mientras no teníamos técnicas terapéuticas, pues los asilos para cuidar a los enfermos se convirtieron en el modelo de atención en ese sentido. Hay una segunda etapa que viene del descubrimiento y del desarrollo de las terapias biológicas, psicofármacos, en donde nos centramos para la terapéutica de la eliminación de los síntomas. Pudimos avanzar en la desinstitucionalización y en el cuidado de la comunidad. Hoy se habla de una tercera etapa en donde lo que tenemos es terapias psicosociales y este objetivo de devolverle el funcionamiento social al enfermo, ¿no? La doctora Ontiveros presentaba en la reunión del Instituto Nacional de Psiquiatría una excelente conferencia de los avances de la psiquiatría que ella presentó de una manera detallada y que yo resumiría en esto, y de lo que debemos estar orgullosos. Es decir, hemos avanzado en la psiquiatría y tenemos hoy día clasificaciones, pues al menos, si no muy sencillas, sí al alcance para que cualquier profesional pueda hacer diagnósticos psiquiátricos, no solamente los psiquiatras, nos hemos puesto de acuerdo. Los medicamentos eficaces de posología sencilla y cada vez de mejor diseño para evitar o controlar los síntomas secundarios también le dan un gran futuro a la posibilidad de control del enfermo mental. Incluso visualizamos un futuro en la farmacogenética y algún día el diseño de medicamentos individuales. El avance en genética y neurociencias, el avance en auxiliares de diagnóstico y tratamiento, imágenes cerebrales, registros eléctricos y demás, y también la implementación en buena parte de las instituciones de las psicoterapias con técnicas cada vez más sencillas y asertivas. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Por qué debemos de sentirnos orgullosos y por qué debemos de seguir trabajando en esta área? Porque hoy día los avances, los avances en el diagnóstico y tratamiento posibilitan la normalización de los enfermos mentales, haciendo posible la recuperación al grado de autonomía e independencia. Es decir, ya no estamos hablando de una enfermedad mental como una sentencia, ¿sí? Para la dependencia, para el deterioro y demás, como en otras especialidades, ¿sí? Hoy día, si tenemos diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, nadie debe de morir de cáncer de mama, de cáncer de próstata, no debe de morir de infarto, etc. También esto lo estamos consiguiendo para los enfermos. Claro, el panorama, el desafío es enorme, porque no estamos siquiera atendiendo con oportunidad a los enfermos mentales y por eso seguimos viendo a los esquizofrénicos en esos cuadros ya. La otra, la aceptación humilde de que la psiquiatría no va a resolver el problema de la salud mental como gremio solo, sino que se tiene que ayudar de todas las demás disciplinas y con papeles cada vez más relevantes. Y por otro lado, también el avance que en términos de derechos sociales y derechos civiles han logrado muchas sociedades, México entre ellas, de considerar a los enfermos mentales como un grupo vulnerable y
con este desarrollo de los derechos humanos, que es una conquista a la que hay que acceder para poder precisamente luchar mejor por sus derechos y por su salud. Una advertencia del doctor Sartorius, dice en un excelente artículo, Paradojas de la psiquiatría. Entonces, ¿de qué tipo de psiquiatría comunitaria estamos hablando? ¿Sí? Dice, bueno, del pueblito bucólico con las redes sociales de apoyo, tolerante a los enfermos mentales, con cuidadores hermosos y demás. No, dice, si seguimos pensando en eso, pues eso no va a funcionar, ¿no? Es decir, hoy día lo que tenemos son comunidades, la comunidad definida como un grupo de personas que comparten el mismo territorio geográfico y que tienen relaciones mutuamente útiles, ya no existe, ha desaparecido en las grandes ciudades, como la Ciudad de México, cuántas personas vivimos solos en la Ciudad de México y demás. Y obviamente con ello el papel de la familia y sus responsables como cuidadores y tutores, que tenemos que tomar en cuenta. O sea, la familia contemporánea ya no es esa familia nuclear que tiene oportunidad de tener en casa a un enfermo mental y dedicarse al cuidado, ¿sí? Y por eso muchas veces nos enfrentamos con que la familia se convierte en el principal obstáculo para la salud del enfermo mental, del abandono, del descuido y demás. Entonces tenemos que reconocer esa realidad en las comunidades y en las familias contemporáneas para diseñar modelos de atención realistas y eficaces. Por otro lado, el cambio de tareas, pues se habla de que no vamos a resolver el problema y mucho menos en el tercer nivel. Entonces ahorita vamos a ver un poco las cifras, pero cómo es importante también entender que decimos, los médicos generales deben de tratar, y es cierto, pero esta es una realidad, los médicos generales no desean tratar la enfermedad mental. Los psiquiatras a menudo hemos carecido de competencias para enseñar a otros acerca de la enfermedad mental. El peso ponderal en la currícula de la formación del médico de pregrado para los temas de la salud mental y de la psiquiatría es mínimo en todas las universidades, ¿sí? Entonces la expectativa del cambio, luego por otro lado pensamos que eso va a ser más barato y al principio puede no ser. O sea, no vamos a pensar en que por el hecho de que los médicos generales tengan diagnóstico y demás, eso va a ser más barato, puede ser más caro. Y luego pues, también entender que tenemos tareas que no pueden ser desplazadas. Una tercera paradoja es el hecho de que también no hay psiquiatras, sigue habiendo muy pocos. Vamos a ver ahorita el número. Y luego pues estamos mal distribuidos. O sea, vivimos en 3 ciudades, los psiquiatras de este país, principalmente. Luego, los esfuerzos en capacitación le dan al psiquiatra cada día una serie se desprenden una serie de necesidades que hacen imposible que puedan vivir con comodidad en las comunidades. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver eso de una manera muy clara, ¿no? ¿Por qué vivimos en las grandes ciudades? Pues porque ahí es en donde tenemos las condiciones para desarrollar nuestro trabajo. Problemas específicos que tenemos con los enfermos mentales y que tenemos que ver, la discapacidad es cualitativa. Entonces siempre hay una dificultad para valorar qué tan estable está una persona o no. La evolución es discontinua. Los sistemas con el predominio sanitario tenemos redes de atención muy complejas. Igual, o sea, aún cuando siguiéramos circunscritos a los hospitales psiquiátricos, pues las dificultades de acceso son enormes. Hay problemas con la estigmatización. Luego, el problema de que buena parte de las enfermedades mentales, particularmente las graves, pues aparecen en la adolescencia. O sea, con lo que esto implica estigma y de problemática a futuro en el curso de evolución y desarrollo. Luego, acuérdense que nosotros tenemos pacientes que no acuden a demanda. Es decir, entre más grave está, es probable que menos busque el apoyo o la ayuda, la atención, el abordaje multidisciplinar, etc. Y una realidad, que tenemos una brecha de atención de 85%, o sea, solamente estamos atendiendo a 1 de cada 5 pacientes que requieren de la atención. En todo el mundo hay brecha, como pueden ver, pero nosotros tenemos una brecha de 85%, a pesar de la carga y a pesar de la importancia que en un momento dado se le quisiera dar a esto.
Tenemos un problema de dilación y atención, ahí están las investigaciones en el instituto, entre 14 y 30 años promedio entre el inicio de síntomas y la búsqueda de atención. 14 a 30 años. Pocos pasos detectados en primer nivel. Tenemos, como lo decía, 4.393 psiquiatras y casi 61% vivimos en 3 ciudades. O sea, ¿cuándo vamos a resolver esto? Tenemos solamente el 2% del presupuesto de salud para la salud mental y ahorita nos lo gastamos en el 80% en los hospitales psiquiátricos porque es lo que tenemos. Entonces, se me va el tiempo. Tenemos que entender, en consecuencia, que el problema de las enfermedades mentales y su atención es un problema de salud pública y que debe de construirse una base piramidal en donde los hospitales psiquiátricos, por lo menos los que tenemos, sigan siendo muy importantes en la formación de recursos, en la atención especializada, en la innovación de los servicios, pero tenemos que penetrar a la base piramidal para poder siquiera resolver la brecha de atención. Y en el caso de la comunidad, bueno, estas son las recomendaciones de la OMS, que lo ha hecho desde hace varios años y que tratamos de seguir. Estas son las necesidades específicas que la OMS entiende tenemos necesidades en atención de la salud, las familias tienen sus propias necesidades, la comunidad, la rehabilitación. Y pues quisiera simplemente decir, ¿dónde están los desafíos en esta área? Los nuevos paradigmas. Tenemos que cambiar un poco el modelo de atención, centrado en las enfermedades y en le llaman los españoles los dispositivos, es decir, las instituciones rígidas que nunca nos van a dar cobertura ni atención por la dificultad para el acceso y demás, a modelos un poco más modernos, en tanto hemos conseguido tener pacientes controlados gracias a estos avances. La atención centrada en el paciente y su proyecto de vida. Es decir, cuando hablemos de rehabilitación y reinserción comunitaria, ya no pensemos solamente en la restricción al seno de la familia, porque esa familia no existe. Pensemos en la posibilidad de darle a los enfermos mentales autonomía independiente, que vivan solos, que vivan en un departamento, que trabajen en empleos normales, ¿sí? Y demás. Rehabilitación y reinserción comunitaria contemporánea, es decir, en las ciudades actuales, en el mundo actual, programas graduales acordes a las necesidades de la persona, no querer nosotros resolver todo el problema de que necesitamos hacer talleres protegidos y todo esto, y diferenciar la terapia ocupacional de la terapia laboral. Una transformación, no tanto un desmantelamiento, pero sí una transformación profunda de instituciones rígidas y de roles profesionales. ¿Para qué? Construir programas y escenarios en la comunidad, talleres de habilitación múltiple, programas a distancia y uso de las tecnologías. Es decir, diseñamos a veces manuales de psicoeducación para en 8 sesiones tener a los padres de familia y a los niños con el TDA, pero les decimos tienes que venir durante 8 días de 8 a 2 de la tarde, es decir, vive en Comitán, Chiapas y el hospital, el servicio está en Tuxtla. Pues ¿cómo? O sea, ¿cómo? Tenemos buenas herramientas, pero tenemos que utilizar estos programas. Y el cambio de roles es fundamental. El psiquiatra debe de pasar de ser el que quiera o pueda hacerlo todo, a ser un gran gestor clínico, y los roles del resto del personal tienen que ir cambiando como lo prueban algunos modelos exitosos. Con reflexiones, más modelos comunitarios, menos modelos hospitalarios, centrados en la enfermedad y centrados en el cuerpo. O sea, esta frase es muy importante. Los enfermos mentales son personas con enfermedad y deben de seguir siendo personas. Nunca vemos ahí va Eduardo Madrigal el diabético, ¿no? Pero sí decimos ahí va Eduardo Madrigal el esquizofrénico. Pues tenemos que ir cambiando. Tener una enfermedad mental no deja de ser una persona y no tiene por qué estigmatizar. Conclusiones, porque se nos acabó el tiempo. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo justamente estas recomendaciones
fortaleciendo y modernizando nuestros hospitales, desarrollando un modelo de atención en hospitales de alta especialidad, fortaleciendo el primer nivel con programas piloto. No es algo sencillo, hay muchos primeros niveles en el país, mal organizado y demás. Estamos todavía con el problema de la institucionalización, tenemos 1.960 pacientes, ¿sí?, con 10, 20, 30, 40, 50 años en los hospitales. Entonces todavía no hemos terminado de resolver ese problema y tratando de llevarlo con la investigación. ¿Qué chiste van a decir? ¿Sí se puede en otro lado? Sí, pero ¿por qué sí está funcionando en algunos países? Bueno, pues tienen un sistema sanitario único, nosotros tenemos un sistema fragmentado, pero tenemos un sistema, es decir, no nos sentemos desesperanzados pensando en que mientras no tengamos esto, un sistema de servicios sociales eficaz. Por ejemplo, en España se aprobó la ley de dependencia que incluye a los enfermos mentales, entonces todos los enfermos mentales tienen derecho a una pensión por el hecho de serlo, ¿sí? Y pues eso le da posibilidades de rentar un piso, de participar en programas de una manera mucho más fácil y clara, ¿no? Hay varias fundaciones con modelos de gestión mixta, o sea, es decir, para aportar desde la Comunidad Europea y otras fundaciones, y tienen una ley nacional de salud mental y luego ya adaptan decretos locales para modelos y procesos. Nosotros no hemos desarrollado toda esta parte de fundaciones y de instancias de apoyo, no tenemos programas de tipo social para nuestros enfermos, pero tenemos que tenerlos claros e irlos procurando, aunque sea lentamente, y no tenemos una ley nacional de salud mental, y lo que sí tenemos son muchas leyes estatales medio inconexas con la Ley General de Salud y con objetivos aspiracionales, o sea, están llenas de buenos deseos, pero con muy pocas posibilidades de llevarlas a cabo, llenos de consejos y de instancias de consulta, pero que son en ese sentido. Con las conclusiones, la psiquiatría comunitaria, como ustedes pueden ver, tiene varias líneas de acción. Debemos de empezar a pensar, cuando hablemos de psiquiatría comunitaria, en el paciente y su proyecto de vida al centro, organizar los servicios de salud estratificados por niveles de atención para la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, y para la rehabilitación y reinserción, modelos de atención alrededor de las personas, sus necesidades de autonomía e independencia y en su entorno social. Multidisciplinaridad y transformación profunda de los roles de los profesionales de la salud. Tenemos que vernos con humildad frente a estos desafíos y frente a los desafíos estructurales, presupuestales y burocráticos, pues una visión estratégica de largo plazo impregnada de voluntad y optimismo. Estos son grandes nuestros desafíos, pero podemos seguir avanzando. Muchas gracias.